Buenas noches a todos, bendiciones, ¿cómo están? Qué hermoso día que el Señor preparó esta noche, amén. Gracias. Los invito a abrir su Biblia o encender sus celulares para leer la Biblia, obvio, Modo avión y vibrador. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25. Gallardo. Esto que les quiero compartir hoy, Dios me lo puso. Aprendí a no decir más que me lo puso en el corazón, porque engañoso es el corazón. Entonces aprendí que Dios me lo puso en la mente, me lo trajo por una palabra, un apodo que le ponen a Gedeón. Yo desde chiquito iba a la iglesia, desde los 8 años conocimos al Señor y vio que en la escuelita nos enseñan Gedeón, todas las historias bíblicas, pero jamás me di cuenta de lo que le pasa a Gedeón cuando comienza, digamos, su llamado, su ministerio. Y entonces estamos un día con Hanna, hace como un mes más o menos, y le digo, Hanna, vení que te voy a leer una historia. Y agarré una Biblia de lenguaje actual que tengo ahí, porque no le iba a leer la Reina Valera, porque si no me sale gallega, ¿viste? Entonces digo, bueno, algo que actual. Y comencé a leerle la historia de Gedeón, el capítulo 6, en su llamado. Y hay una palabra, hay un apodo que le ponen a Gedeón, y me quedé con eso. Y no pude, le seguí leyendo la historia, pero me quedé ahí. Aprendí que he leído un manual que lo dieron hace mucho acá, que se llama Dones Redentivos. Y descubrí que, yo pensé que estaba medio pirado, pero a los maestros dicen que lo llama la atención y quedan ahí, se encajan ahí y quedan ahí y no pueden salir de ese cuadradito. Entonces yo le leía la historia a Hanna y estaba con ese nombre que le llamaban a Gedeón. Y antes que Gedeón se convierta en el valiente guerrero que fue y conquistó con 300 hombres que el Señor mandó y envió a la batalla, él estaba trabajando en un lugar escondido. Entonces el Señor se le presenta y lo llama a Gedeón, y lo llama de una forma que le dice, hombre valiente lo llama él. Yo cuando comienzo a leer la historia de Gedeón me di cuenta que él era re miedoso. Y encima cuando él habla dice, a mí me llamas que soy el más pobre de toda mi tribu. Y el Señor, y el ángel del Señor le dice, algo vamos a hacer, algo vas a hacer para tu tribu. Entonces le dice, bueno, espérame acá, para saber que sos vos, voy a levantar un holocausto, voy a levantar un altar en este lugar donde vos estás. ¿Me esperás? Y el ángel, obvio, sí, andá, hacé lo que tengas así, vení y presentá el altar. Entonces Gedeón va, vuelve, presenta el altar, pero no quedó la historia ahí. La vida de Gedeón cambia radicalmente porque él tenía otra misión más importante de la que estaba viviendo en ese momento. El ángel del Señor lo envía a derribar el altar de Baal y Acera que estaba en la casa del padre. Estaba en la casa, nunca jamás me di cuenta de eso, que había un altar en la casa del padre de Gedeón. Entonces, andá, le dice. Ok, está bien, pero voy a ir de noche, dijo. Voy a ir de noche, entonces se juntó a 10 y se fue a derribar el altar. Y dice la Biblia, en el Jueces 6:25, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre del peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Esto fue algo desafiante lo que hizo Gedeón. Simbolizaba quitar la idolatría y establecer al Dios verdadero en su pueblo. Algo tremendo de lo que venía haciendo, de lo que él era, que parecía miedoso. El Señor lo llamó y le dijo, necesito que hagas esto. Necesito que me levantes en alto. Y dice la palabra que acabamos de leer que el altar estaba en un lugar alto. Hay unas versiones que dice estaba sobre encima.
Y antes los altares son habituales en la Biblia. Uno cuando lee, ve en varios episodios ve que se levantan altares al Señor. Y el altar simbolizaba algo importante. Y cuando un altar estaba en lo alto, marcaba la autoridad que esa deidad tenía sobre ese pueblo. Entonces el Señor lo que quería, no, quiero que derribes esto porque necesito hacer algo con todo el pueblo. Con todo tu pueblo, perdón. Es esencial que nosotros comencemos a ver en este tiempo cuáles son los altares que a veces están en nuestras vidas, están en nuestro hogar o están en el mundo que nos rodea. A veces levantamos altares que no son de piedra, que no son como se hacía en ese tiempo, pero son a veces intangibles. Altares que por ahí son con palabras, altares que son con ideologías, con una corriente, con una moda, altares que a veces levantamos y sin darnos cuenta estamos levantando un ídolo silenciosamente. El Señor nos llama a comenzar a observar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ámbito, cómo dinamitar altares. Así se llama el mensaje y después vas a saber por qué se llama Dinamitando Altares. En esta sociedad que vivimos continuamente, vos y yo estamos bombardeados por ideas, estamos bombardeados por corrientes, todo el tiempo están bombardeándonos con cosas para desenfocarnos o quitar la imagen de Cristo en la sociedad, quitar la imagen de Cristo en la comunidad. Entonces cuando uno comienza a ver lo que se hacía antes en los sacrificios que se le presentaban a estos dioses, a Baal y a Asera, uno lo trae a este tiempo y uno ve que no es tan distinto a lo que hoy vemos en la sociedad. A esos dioses se hacían inmoralidades sexuales, se sacrificaban niños. En esos altares ellos lo presentaban porque para ellos era algo como de bendición, necesitaban provisión, entonces levantaban esa clase de dioses. Ellos creían que tenían esa respuesta, que ellos le iban a dar esa respuesta. Y hoy en día la sociedad, el sistema en el que vivimos, continuamente nos está bombardeando con cosas. Nos bombardean las redes sociales, nos bombardean en el entretenimiento, siempre se me va una palabra cuando predico. Bueno, en el entretenimiento, cuando vemos las noticias, cuando vemos el sistema continuamente está bombardeándonos y haciéndonos llevar a querer oscurecer la imagen de Cristo en nuestras vidas y en el sistema. Si uno presta atención, el sistema continuamente quiere oscurecer la imagen de Dios en la sociedad. Continuamente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una tarea que es guardar nuestras generaciones. Creo que comenzar a avisparse y comenzar a ver qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que nuestros hijos leen, y no solamente nuestros hijos, sino aquellos que están bajo nuestra autoridad. Yo me acuerdo que cuando no tenía a Hannah y a Alegra, siempre estaba con mis sobrinos. Entonces, más allá de ser un controlador, uno trataba de impartir y tratar de hacerle ver que hay cosas que no siempre son buenas para el alma, no son buenas para la vida y tampoco son buenas para el camino donde Dios te quiere llevar. Entonces es importante que nosotros comencemos a establecer en nuestra familia y en aquellos que nos rodean, aún en los nietos, en aquellos que están alrededor tuyo, comenzar de alguna u otra forma, comenzar a implantar la imagen de Cristo en ellos. Yo creo que el otro día contaba la pastora Vanessa, ella decía que ella oraba cuando estaba con su sobrina, ella oraba, y es muy importante también. Nosotros también tenemos un sobrinito que es mi ahijado, y siempre tratamos de involucrarnos en las cosas de Dios, siempre lo hacemos traer, y es importante que nosotros comencemos a marcar la diferencia en la sociedad, ¿verdad? Amén.
Veamos un ejemplo de cómo la sociedad oprime a la imagen de Cristo. Hace poquito leí una noticia en el diario El Mundo, el 5 de mayo, dice que expulsan a un niño de 12 años por llevar una camiseta que decía: solo existen dos géneros. Un niño de 12 años. ¿Cuál fue el argumento del colegio, del profesor de educación física? Fue que podía incomodar a algunos de sus compañeros. Entonces fue el padre, obviamente le decía al profesor: sacate la camiseta o no haces más educación física y te tengo que quitar de la clase, y el niño se negó. Lo llamaron a una junta colegial, a una junta donde están todos los directores del colegio, y el argumento de ellos fue que el niño debía mirar por la convivencia, ya que su camiseta podía hacer sentir inseguros a los demás. Todo esto le decían a un niño de 12 años. El niño respondió esto. Después lo pueden ver en YouTube y pueden ver el video completo. Yo lo leí de ese diario. El niño respondió que él, durante toda su estadía en clases, él se había aguantado las banderas, se había aguantado los símbolos, y que en ningún momento vio que ningún niño se sentía mal por la remera que él llevaba. Entonces él dijo: necesito también expresarme. Y ese es el sistema que a veces nos quiere oprimir cuando nosotros queremos poner enfrente o queremos dar a conocer la imagen de Cristo. Cuando nosotros queremos marcar la diferencia en nuestro trabajo, en el colegio, cuando queremos marcar la diferencia en el lugar donde nos toca estar, siempre habrá alguien que se va a querer levantar para oprimir eso. Pero Dios nos dio el poder de su Espíritu Santo para que a pesar de todo eso nosotros podamos cambiar esa realidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía el profeta Néstor cuando estaba en este lugar? Que era muy difícil levantar una comunidad cristiana en Europa. Y eso también nos da a conocer que hay otro sistema que quiere venir o que está viniendo a querer apagar la imagen de Cristo en nuestra sociedad. Esos países que son del primer mundo, que se dicen llamar del primer mundo, derraman ideologías sobre los niños, sobre la sociedad, sobre el sistema, para que se vaya apagando la imagen de Cristo en la vida y en los hijos. Pero tenemos una buena noticia. Decirle al que está a tu lado: tenemos una buena noticia. Que Dios ya preparó planes para cada una de esas naciones. Amén. Que Dios ya levantó un ejército de hijos que se van a levantar, y a pesar de que venga la marea, el viento, ellos se van a levantar y van a mostrar el carácter y la imagen de Cristo en la sociedad. Amén. Gloria a Dios. Debemos mostrar a Cristo porque hay gente que está vacía. Hay gente que necesita llenar algo que solo Dios puede completar. Y vos y yo tenemos esa tarea. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Dinamitar los altares incorrectos y levantar nuevos altares. Aclaro esto por la duda, no es que vamos a agarrar una antorcha y vamos ahí a prender fuego todo, porque no es eso, Uno aclara por las dudas, porque ya veo que sale un Gedeón de acá y quiere prender fuego todo. El apodo que le ponen a Gedeón es Jerobal. Jerobal. Jerobal se puede traducir como combatiente contra Baal, el que combate contra Baal. Ese fue el apodo que se llevó el miedoso, que tenía miedo, que no entendía su identidad. Fue el apodo que se llevó por su pueblo. Cuando él derribó el altar, todo comenzó a cambiar en su ciudad. Entonces, ¿cómo derribamos altares incorrectos y levantamos nuevos altares? Dice la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente. ¿En dónde? Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva
estos mandamientos atados a tu mano, en tu frente como señal, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. En todo tiempo levantamos altares. En todo tiempo debemos estar despiertos. En todo tiempo debemos estar atentos de lo que el sistema quiere oprimir, y nosotros debemos reflejar la luz del Señor. Hace poco me preguntaron sobre este texto. Tengo una jefa que estamos orando por ella porque es muy curiosa en todo lo que es las cosas de Dios y quiere saber. Y me preguntó acerca de este texto. Me lo dijo me dijo, no me acuerdo, algo en hebreo me lo dijo, y yo, ¿de cómo se habla español? Castellano, y ella, no sé, y le digo, en castellano le dije yo. Eso, no, en castellano no es, me dice, no sé, y no sé cómo, me acordé, esto y esto. Sí, eso, lo que hacen los judíos 3 veces por día. Ustedes también los hacen, dice, me decía. No, lo nuestro es continuo, entonces tuve que volver al administrador del reino y explicarle. Lo nuestro es continuo, es una adoración continua. Bueno, pero ¿qué opinas vos de ese texto? Y yo creo que es un mandamiento importante, le digo, un mandamiento que trasciende, porque el Padre de generaciones nos está llamando a que nosotros continuamente hablemos de Él. Continuamente, todo el tiempo debemos hablar de su palabra, todo el tiempo tenemos que expresarlo, todo el tiempo es marcar la diferencia. En todo momento debemos estar atentos. Y otra de las cosas que aprendí en este lugar es que es muy importante las palabras que hablamos, lo que decimos. Yo he leído muchas veces los textos bíblicos y a veces uno se encierra y se queda en lo que aprendió o lo que le dijeron. Cuando empecé a verlo de esa forma, cuando empecé a ver que nuestras palabras tenían vida, empecé a darme cuenta que nosotros tenemos que impartir esa bendición, tenemos que impartir lo que Dios nos da continuamente a otros. Es recibir y dar, recibir y dar, recibir y establecer en otros. Dice la Biblia, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros, yo sé que lo saben, pero quería recordarlo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de impartir en otros, de impartir de lo que recibimos. Por eso decía lo de los altares, que hoy tal vez no son de piedra, pero es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, y a veces eso llena nuestro depósito. Y nuestro depósito no tiene que estar lleno de eso que es basura, sino tiene que estar lleno de lo que viene del cielo. Tiene que estar alineado con lo que viene del cielo, para que cuando nosotros hablemos, efectivamente hablemos y hablemos vida, y hablemos y establezcamos en otros. Yo cuando vine a esta congregación sentía que todos me miraban y que como que nos conocíamos de toda la vida. El pastor me hacía pasar acá adelante y me hacía que lo abrace para romper estructura. Pero yo sentía eso, que veía que era algo diferente y que hablaban, hasta que aprendí también que hay cosas que cuando aprendí que nuestras palabras tienen poder y tienen vida, dije, hay cosas que no tengo que repetir. Yo cuando me paré a predicar la primera vez acá decía, me encanta cada rato, salí así, todo encantado salí. Pero ahí me di cuenta que lo que nosotros recibimos continuamente, si estamos en nuestro devocional o leyendo la Biblia o estando calibrados con el Señor, cuando nosotros hablamos, nuestras palabras tienen poder, nuestras palabras se establecen. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo que parece difícil, con todo lo que el sistema está haciendo para oprimir la palabra de Dios, para oprimir a los hijos. Nosotros tenemos que comenzar a establecer en otros, levantar nuevos altares en otros, en nuestro hogar, en lo que decimos, en cómo caminamos, en tratar de ser los mejores en el colegio, ser puntuales en el trabajo, tratar de marcar la diferencia, porque eso hace que vos marques la diferencia. No es andar con un cartelito acá que diga soy hijo de Dios y todos te miran. No, es marcar la diferencia con nuestros hechos, con lo que hablamos, con lo que decimos.
comenzar a dinamitar altares que el sistema quiere establecer en nuestra sociedad. Pero yo sé que hay un ejército de valientes, de hijos que se levanta a derribarlos. Comienza a establecerlo. Levantar nuevos altares es caminar sabiendo a quién pertenezco y quién es mi papá. Esto trae una nueva identidad en nosotros, eso trae identidad. Eso, cuando trae identidad, trae convicción. Y la convicción hace que no nos vayamos por cualquier corriente. Cuando tienes convicción en algo, eso hace que no te vayas, que nada te desvíe. Eso es lo que tenemos que hacer, levantar nuevos altares, es tener una relación profunda con nuestro papá, con nuestro Dios, y eso establecerlo en otros, eso atrae. Quiero tocar este punto final. Siempre hablamos o siempre se habla y se escucha desde esta plataforma que hay un avivamiento. Yo sé que hay un avivamiento. Sé que hay algo de Dios que está viniendo. Pero el avivamiento comienza en casa y se expande en otros. Se expande hacia afuera. Dice la palabra de Dios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La buena noticia, que es algo que aprendí acá también, es que el Espíritu Santo ya descendió. Que el Espíritu Santo ya mora en nosotros por fe. Entonces, lo que quiero decirte y afirmar es que cuando la palabra dice recibiréis poder, es una palabra en griego que es dunamis. Y dinamita, por eso el título Dinamitando Altares, dinamita tiene la etimología en dunamis. Y la palabra dunamis tiene muchas raíces y la Biblia habla acerca de eficacia, de esfuerzo, impetuoso, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia, potestad. Eso significa dunamis. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que fuimos completos cuando el Espíritu Santo habitó en nosotros. Fuimos completos, tenemos capacidad, tenemos autoridad en el Señor. Fuimos completos, tenemos el dunamis del Espíritu Santo para establecer en otros, para levantar, para poder decir: sí, yo me levanto y comienzo a hablar, comienzo a decir, comienzo a expander, comienzo a hablar la buena noticia. Comienzo a establecer. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo me capacitó. No es que, bueno, no vengo más a la iglesia, no vengo más a los cultos, no vengo más a la enseñanza. No, hay que venir. Pero estar atentos a que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el ayudador. Es el dunamis, es el poder. Y a veces nosotros nos sentimos como Gedeón. Yo a veces me siento como Gedeón. Ay, yo no sé, soy pobrecito, no sé, no sabo, dijo el chavo. No sepo. O decimos: no, yo soy muy chico, soy muy joven, ¿qué me van a escuchar a mí? O soy muy viejo, yo ya no tengo nada que dar. No, el Espíritu Santo del Señor te capacitó en todo. No tengas miedo de llevar la buena noticia. No tengas miedo. No tengas miedo de establecer nuevos altares en tu hogar, en tus hijos, en tu familia, en el lugar donde estés. Comencemos a levantar nuevos altares. Por el poder del Espíritu Santo, comenzar a derribar otros altares. Amén. Lo otro que le quería hablar, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Es la segunda parte de ese texto. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Nuestros ministerios comienzan en nuestro hogar. Nuestros dones se desarrollan en el lugar donde nos toca estar. Dios puede usarnos en cualquier lugar. Debemos estar convencidos de que el Espíritu Santo nos dio, tenemos esa capacidad. Entonces,
Cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, quiero que lo veamos de esta forma. Imaginemos una fuente de agua y que en el centro de esa fuente de agua cae una gota. Cuando cae la gota en el centro de la fuente, la misma ola comienza a expandirse hacia afuera. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Primero somos testigos en nuestro hogar, testigos en nuestra casa, en nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Somos testigos ahí. Primero reflejamos a Cristo en nuestro hogar. Y ahora me decís, sí, pero yo, ¿sabes qué? Yo tengo familia y no viene a la iglesia. Y yo ya le hablé y yo ya todo. ¿Sembraste la palabra? Si ya sembraste la palabra, regala con oración y que Dios dé el crecimiento. Pero tenemos que ser testigos, reflejar a Cristo primero antes de en los confines de la tierra, primero en casa, en Jerusalén. Cuando comienza en casa, luego se expande hacia alrededor, Samaria y Judea. Nuestros vecinos, nuestro jefe, nuestros profesores, maestros del colegio, aquellos con que nos rodeamos continuamente. Eso es Jerusalén y Samaria. Aquellos que están fuera de nuestro ámbito íntimo. Comenzar también a expandirse hacia ellos y luego Dios lo va a hacer hasta lo último de la tierra. Pero no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Quiero que te quede grabado esto. No hay nada imposible para el Señor. Tenemos el dunamis del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Tenemos eso para ir y llevar las buenas noticias. Bueno, si los hice dormir, quiero que me presten atención en este momento. Quiero concluir y no quiero olvidarme de esta conclusión. No quiero olvidarme de repasar un poco lo que hablamos. A veces nos sentimos como Gedeón, que no queremos enfrentar, que tenemos miedo, que tenemos temores, que sentimos que no estamos capacitados. Pero papá siempre sale al encuentro. Siempre sale al encuentro y te hace ver quién eres en Él. Siempre Él va a presentarte la imagen terminada de lo que sos en el Señor. No digas ya no puedo, no digas ya no van a venir. Solo confía en el Señor porque Él ya vio toda la película. Él ya sabe cómo termina nuestra historia. Sigue orando por los tuyos, sigue siendo testigo, sigue hablando la buena noticia del Señor, porque papá ya tiene todo preparado. Ahora, ¿cómo dinamitamos un altar incorrecto? ¿Quieren saber? Yo también. ¿Cómo dinamitamos un altar incorrecto? 1. Identificamos lo incorrecto. Aquello que va contra la esencia de Dios en nosotros. Aquello que va, todo lo que es contrario de Dios. Cuando identificamos eso, podemos saber cuál es el lugar incorrecto donde atacar. Parece que ya vamos a salir todas. Donde ver, donde orar, donde interceder. Ver lo incorrecto. Pero no lo incorrecto de la gente, no ver lo incorrecto de las personas, sino ver el altar que se quiere escabullir silenciosamente en nuestras vidas. Lo segundo, cómo derribamos un altar incorrecto, cómo dinamitamos un altar incorrecto, es con la palabra. Usarla como herramienta, como guía para formar su imagen en nosotros. El otro día el pastor hizo una ilustración monumental. Él dijo, tenemos la palabra y la palabra dice A, pero yo estoy haciendo B. ¿Quién se equivoca, la palabra o yo? ¿Quién se equivoca, Dios o yo? Si Dios está diciendo A y yo estoy diciendo B. Obviamente que yo. Y eso es tener la palabra, es verla como espejo. Pero yo no sé cómo verla como espejo. Yo no sé cómo establecer la imagen de Cristo, cómo crecer. Mira la palabra. Mira la palabra, presta atención. Yo cuando leo libros, algunos libros, siempre agarro la Biblia, porque quiero ver si lo que está diciendo ese libro es consciente con lo que dice la Biblia. Y a veces hay cosas que no van rumbo a la palabra y eso hace levantar ideologías y hace levantar
corrientes que van por una moda. Entonces es importante, para dinamitar un altar incorrecto es conocer y ver y leer y establecer la palabra en nuestras vidas. Número 3, ¿cómo dinamito un altar incorrecto? Esta la conocemos todos porque la estudiamos. Una genuina adoración. Una vida que refleja a Dios no solo en nuestra intimidad, no solo acá en las 4 paredes de la iglesia, no solamente cuando estoy con el grupo de la iglesia, sino reflejar a Dios en los lugares donde no hay hijos de Dios. Eso es una genuina adoración, llevar lo que yo tengo de parte de Dios a otro lugar y establecerlo, derribando altares. ¿Y cómo derribo altares? Yo no sé, estás en tu trabajo, así como Gedeón levantó un altar, orá. Estás en el conado, pero orá. Orá en el lugar donde estás, bendecí el lugar que te toca estar, bendecí el lugar donde Dios te estableció, bendecí el lugar que hoy te toca portar o te toca estar, bendecí ese lugar, porque solo Dios sabe lo que Él va a hacer con eso. Así que, amada iglesia, recordá esto: fuimos capacitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea, derribar altares incorrectos y comenzar a levantar la imagen de Cristo en la sociedad, comenzar a levantar la imagen de Cristo. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A los que nos están escuchando del otro lado, también tenés esta tarea de comenzar a levantar un nuevo altar al Señor. No de piedra, no de cosas, sino comenzar a llevar la imagen de Cristo al lugar donde te toque estar para anunciar las buenas noticias. Vamos a cerrar los ojos un momento. Cuando Dios traía esta palabra, yo veía grupos de familias con una llama en medio de ellos. Y veía cómo esa llama, algunas estaban bien encendidas y algunas estaban un poco apagadas. No sin llama, sino un poco menos que las demás. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? Y es lo que veía. A veces levantamos la imagen de Cristo en nuestros hogares y a veces no. Y es tiempo, iglesia, de comenzar a marcar la diferencia. Es comenzar a marcar la diferencia en el lugar donde te toca estar. Presentar la imagen de Cristo. Y se van a levantar contra vos. ¿Sabes qué? Te van a decir que sos un chupamedia del jefe. Te van a decir que sos una chupamedia del profesor. Te van a decir cualquier cosa. Pero vos seguí honrando al Señor en el lugar donde te toca estar. Porque un avivamiento comenzó en este ministerio. Y no comenzó con una persona, sino comenzó con una comunidad de hijos que llevan el Espíritu Santo, que llevan la palabra en otros. Padre, yo sé que ya está comenzando, que ya está, Señor, ya lo estableciste. Ya lo estableciste, Señor, yo sé, Señor. Ya lo estableciste, Señor, ya está en camino, tú ya lo preparaste, ya lo tienes, Señor, ya lo viste en la eternidad, Señor, ya lo tienes, Señor. Señor, gracias por este tiempo, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay personas en este lugar, Señor, que tomaron, Señor, esa responsabilidad, Señor, que tomaron esa responsabilidad de establecer, Señor, de establecer nuevos altares, Señor, y no de cosas materiales, sino de tu imagen. Eres tú, Señor. Es llevar, es portar, Señor, tu imagen en otros.
fuiste llamado, fuiste llamada para establecer. No es casualidad el lugar donde estás. No es casualidad. No es casualidad el lugar. Yo sé que acá hay familias. Le pedí a la pastora Vanessa si podía hacer este llamado, me dijo que sí. Yo quiero invitar a las familias.